¿Qué pasaría si te dijera que el Israel moderno que ves en el mapa no es el mismo Israel del que habla la Biblia? La historia que conoces puede tener un giro inesperado. Quédate con nosotros hasta el final para descubrir sorprendentes verdades sobre Israel que podrían cambiar tu perspectiva. No olvides dar like al vídeo y seguir a Momentos Celestiales para más contenido revelador. La Tierra Prometida, tal como se describe en la Biblia, posee un trasfondo teológico y cultural profundo que trasciende su geografía. Mientras que muchos creen que el Israel moderno es un continuador de esa historia bíblica, es fundamental entender que la esencia de la Tierra Prometida no se limita a un territorio físico, sino que se entrelaza con vínculos espirituales, promesas y una relación divinamente establecida entre Dios y su pueblo. En este contexto, surge la cuestión de la identidad judía en la diáspora y cómo los judíos que viven en diferentes partes del mundo perciben su conexión con la Tierra Prometida. La diáspora judía ha tenido un impacto significativo en la comprensión actual de Israel y su relación con el pueblo judío. A lo largo de los siglos, los judíos han mantenido su identidad cultural y religiosa, a pesar de estar separados geográficamente de su tierra ancestral. Esta resistencia ha alimentado un sentido de pertenencia que trasciende el territorio. Hoy en día, muchos judíos, incluso aquellos que nunca han puesto pie en Israel, siguen sintiendo una conexión profunda con la tierra, sosteniendo la creencia de que es un destino divino. Sin embargo, a medida que exploramos la relación entre el Israel moderno y el Israel bíblico, es esencial confrontar la realidad de la diversidad dentro del judaísmo contemporáneo. Existen diferentes corrientes y movimientos que interpretan la relación con Israel de manera variada. Hay comunidades judías que abogan por un Israel que cumpla un papel más ético y justo en el ámbito internacional, enfatizando los principios de justicia y paz que, en última instancia, son una extensión de la esencia del pueblo elegido. En contraste, hay sectores que se adosan a una narrativa más nacionalista que parece ignorar esos principios en pro de la seguridad y la soberanía. Además, la influencia de los movimientos cristianos sionistas dentro de los Estados Unidos y otras naciones también juega un papel crucial en cómo se configura la narrativa sobre Israel. Esta alianza, a menudo basada en interpretaciones escatológicas específicas, puede llevar a malentendidos sobre lo que implica realmente apoyar a Israel en la actualidad. Estos vínculos pueden desdibujar la línea entre el apoyo a una ideología política y el apoyo a lo que muchos consideran el llamado divino a vivir en la tierra prometida. Así, la complejidad de estas relaciones sigue evolucionando, lo que invita a los cristianos a reflexionar sobre la naturaleza de su apoyo a Israel en el contexto de sus enseñanzas. De este modo, la narrativa sobre la tierra prometida y su significado para el pueblo judío contemporáneo es multivalente y en constante cambio. Atrae a la reflexión y provoca preguntas esenciales sobre la identidad, el propósito y el camino que deben seguir tanto el pueblo judío como los cristianos en un mundo marcado por la tensión política y la búsqueda de la justicia. Dios estableció un pacto con Abraham que iba más allá de una simple promesa territorial, se trataba de un vínculo espiritual profundo que definiría la relación del pueblo con él a lo largo de la historia. En Génesis 17:7, Dios le dijo a Abraham: estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto eterno. Este pacto no solo implica la tierra que eventualmente se conocería como Israel, sino que también incluye un llamado a vivir en obediencia y fidelidad hacia Dios. La herencia de Abraham trasciende un área geográfica y entra en el ámbito de la identidad espiritual. El Israel bíblico era una nación comprometida con los principios y mandamientos de Dios, algo que resuena con su llamado como el pueblo escogido. Cuando examinamos el estado actual de Israel, es fundamental cuestionar cómo esta nación se comporta en relación con el pacto establecido por Dios. Muchos se preguntan, ¿en qué medida se vive esa obediencia en el contexto moderno? La secularización que ha tomado fuerza dentro de la sociedad israelí sugiere que, si bien sus habitantes ocupan físicamente la tierra prometida, la profunda relación que Dios esperaba es, en gran medida, ignorada. Esto genera un dilema no solo para la nación sino también para aquellos que creen en las promesas divinas. La narrativa de la relación espiritual entre Dios y su pueblo ha cambiado con el tiempo. En la actualidad, el enfoque del Estado israelí está más alineado con cuestiones políticas que con un compromiso espiritual. Por ejemplo, el dilema de la ocupación palestina suscita interrogantes sobre la justicia y la equidad, dos valores que están intrínsecamente ligados a la voluntad divina.
Este contexto plantea la necesidad de reflexionar sobre la responsabilidad moral que tienen tanto los líderes como los ciudadanos sobre sus acciones en la tierra que, según se afirma, les fue otorgada por Dios. Los líderes religiosos y los creyentes deben estar conscientes de que la verdadera esencia de la tierra de Canaán radica en la vivencia de la fe y de los principios de justicia y amor que Dios enseñó. Abraham no solo fue un dueño de tierras, fue un modelo de fe y obediencia. En este sentido, la pregunta que enfrentamos es, ¿podemos considerar que el Israel actual vive en la luz de ese legado espiritual? Si el Israel de hoy entiende su identidad únicamente en términos políticos, ¿cómo se reflejan los valores del pacto en las decisiones del Estado? La respuesta a estas cuestiones no solo influye en nuestra visión de Israel, sino que impacta la manera en que los cristianos se involucran en el asunto, particularmente en un mundo donde los lazos entre política y espiritualidad son cada vez más difusos. El sionismo, como movimiento político, surgió en un contexto complejo en el siglo XIX, en un momento en que los judíos europeos enfrentaban una creciente ola de antisemitismo y persecuciones. Esta realidad llevó a líderes como Theodor Herzl a abogar por la creación de un hogar nacional judío en Palestina, no solo como una respuesta a la opresión, sino también como un intento de reafirmar la identidad cultural y nacional judía. Sin embargo, lo que muchos no comprenden es que gran parte de la élite sionista en sus inicios no era religiosa. De hecho, las primeras oleadas de inmigrantes judíos a Palestina durante este periodo estaban compuestas mayoritariamente por judíos seculares que veían la solución al sufrimiento judío no a través de la religiosidad, sino de una entidad política. Esto invita a una reflexión más profunda sobre quiénes son los actuales líderes de Israel y qué principios los guían. A medida que la política se entrelaza con la historia, es fundamental cuestionar si estos líderes representan un legado espiritual o si sus motivaciones han evolucionado hacia la mera gestión política en un mundo inestable. La llegada de líderes políticos en Israel que a menudo se enfocan en la seguridad, la economía y las relaciones internacionales, más que en una relación con Dios o en una interpretación de las promesas divinas, establece una distancia considerable con el Israel bíblico, donde el liderazgo estaba basado en la obediencia y la certeza de un pacto con el Señor. La interacción entre judaísmo y sionismo a menudo se ha complicado, y muchos judíos que apoyan el sionismo no necesariamente comparten un compromiso religioso. Esto plantea una pregunta esencial para los cristianos: ¿debemos apoyar un Estado que opera principalmente bajo principios seculares, aunque se identifique como una nación del pueblo judío? La respuesta a esto no es sencilla. Los cristianos, por su parte, están llamados a ser agentes de paz y justicia, y no todos los aspectos de la política israelí contemporánea se alinean automáticamente con esos valores. En este contexto, es crucial reconsiderar cómo se ven a sí mismos tanto los judíos que viven en Israel hoy como los que residen en otras partes del mundo. Para muchos, la identidad judía ha pasado de ser predominantemente espiritual a ser una afirmación cultural y nacional. Así, el sionismo, en su esencia, está en constante evolución, mostrando que las luchas del pasado y las aspiraciones del presente deben ser entendidas desde un espectro que considera tanto la historia como el futuro, y todo esto en la luz de un entendimiento más profundo del papel de Israel en el panorama espiritual global. A muchos cristianos se les ha enseñado que el apoyo a Israel es fundamental para cumplir con el plan divino, invocando pasajes bíblicos que parecen legitimar esta postura. Sin embargo, en esta búsqueda de entender el verdadero significado del apoyo a Israel, es crucial preguntarnos si estamos apoyando el Israel que Dios realmente desea. Por ejemplo, la interpretación de Génesis 12:3, donde Dios promete bendecir a quienes bendicen a Abraham, a menudo ha sido utilizada para justificar un apoyo ciego a las políticas del Estado moderno de Israel. Pero es importante recordar que este verso no menciona las acciones específicas que ese apoyo debería abarcar. A lo largo de la historia, la política de Israel ha sido marcada por decisiones y acciones que han desafiado principios bíblicos de justicia y paz. Los cristianos se enfrentan a un dilema: ¿deben apoyar cada acción gubernamental de Israel, independientemente de sus implicaciones éticas y morales? Algunas de estas decisiones han resultado en sufrimiento para los palestinos y han suscitado cuestionamientos sobre la justicia del tratamiento hacia estas comunidades. Así, es vital discernir si el apoyo real a Israel implica una complicidad con acciones que contradicen el llamado a la compasión y la justicia que Jesús enseñó. Además,
¿Cómo podemos reconciliar el amor al pueblo judío y el deseo de ver un Israel próspero y seguro con la defensa de la dignidad humana y los derechos de todos los pueblos en la región? Como cristianos, estamos llamados a ser defensores de la justicia. El Antiguo Testamento habla repetidamente de la importancia de cuidar al extranjero, al huérfano y a la viuda, recordándonos el llamado a vivir en justicia y a actuar con equidad. Esto no significa obviar la historia y el sufrimiento del pueblo judío, sino más bien buscar el verdadero bienestar de todos en la Tierra Santa. Por lo tanto, el llamado a apoyar a Israel no debe ser incondicional ni irreflexivo. En lugar de ello, debe ser un respaldo a una visión del Israel que Dios verdaderamente desea, un lugar donde la paz, la justicia y la reconciliación reinen. La invitación es a ser voces que clamen por el entendimiento y la paz, que trabajen no solo por el bienestar de un pueblo, sino por la equidad y la justicia para todos los involucrados en esta complicada historia. La verdadera presencia de Dios en Israel se manifiesta no solo en el control territorial, sino en cómo el pueblo actúa hacia todos sus ciudadanos y hacia aquellos que buscan vivir en su entorno. Las profecías sobre Israel han fascinado a teólogos y creyentes a lo largo de la historia, y es crucial entender la relación entre los eventos actuales en la región y las Escrituras. A medida que observamos el conflicto en curso, muchos se preguntan si la situación refleja las profecías bíblicas y cómo éstas pueden influenciar nuestra comprensión del futuro. El libro de Ezequiel es uno de los textos más citados en este contexto, donde se habla de un periodo de angustia y confrontaciones en la tierra prometida, lo que podría interpretarse como un presagio de eventos apocalípticos. Muchos ven espejos de estos pasajes en la agitación contemporánea, desde las hostilidades con Siria hasta las tensiones con grupos en Gaza. Sin embargo, el riesgo de interpretar las crisis actuales como el cumplimiento directo de las profecías es que esto puede llevar a una visión distorsionada de la realidad. Mateo 24, 6 nos recuerda que oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis. Este pasaje nos invita a una postura de calma y discernimiento, en lugar de pánico. Es esencial recordar que aún dentro de la turbulencia, el propósito de Dios permanece firme y su plan se desarrolla en su tiempo. Dentro de este contexto, es fundamental que los cristianos se enfoquen en ser agentes de paz. La narrativa de la región no se limita a un conflicto entre naciones o identidades religiosas, sino que también refleja una lucha por la justicia y la dignidad. El testimonio de la Iglesia no debe ser uno de apoyo incondicional a una nación, sino de abogar por el amor y la paz de Cristo, que trasciende fronteras y divisiones. Es interesante notar cómo muchos de los conflictos modernos han exacerbado las tensiones interreligiosas y han creado un ambiente frágil para los cristianos en la región. En este sentido, la voz profética que los creyentes están llamados a tener es vital. Al reflexionar sobre el futuro de Israel, no podemos ignorar la necesidad de un diálogo que fomente la reconciliación y la justicia para todos los pueblos que habitan en esas tierras, tanto judíos como palestinos. A medida que nos adentramos en el entendimiento de la apocalíptica, también debemos ser conscientes de que el enfoque no debe centrarse únicamente en acontecimientos políticos, sino en el corazón de la historia de redención de Dios. La misión de la Iglesia en medio del conflicto debe ser edificar puentes de entendimiento y amor, creando comunidades que reflejen el reino de Dios en medio de la adversidad. Así, al considerar las profecías de Ezequiel o cualquier otro texto que llame a la reflexión sobre los tiempos finales, buscamos discernir qué papel debemos desempeñar como portadores de la paz y la verdad en un mundo roto.